El día de hoy tenemos uno de esos relatos que conforme más y más avanzamos, más preguntas nos vamos haciendo. Las cosas se llegan a poner extrañas y por la naturaleza de lo que nos cuentan para esta noche, es que llegamos aquí, a la sección de los desclasificados del mausoleo, que sin adelantarle tanto a esta historia que habíamos dejado pendiente para escuchar el día de hoy la versión completa, tiene implicaciones por las cuales omitimos algunos detalles, nombres, ubicaciones exactas, pero créanme que aún así, hoy vamos a entender que el miedo se puede presentar de mil y un maneras, que lo paranormal puede asustar tanto como otros aspectos que escucharemos esta noche. ¿Nos acompaña en un relato desclasificado? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con la siguiente historia. Decidí ponerme en contacto contigo, Alan, porque sé que aparte de tu canal Los Relatos, sé que eres psicólogo y no sé por dónde comenzar esto. No es nada fácil tanto recapitularlo, volver a vivirlo y menos. Es fácil hablar de lo que tengo que hablarte a ti y a tu audiencia. Desde ahora les digo que no es un tema tranquilo. Y pues creo que la mejor forma de comenzar a hablar de esto será desde el principio, desde que tengo memoria de mis eventos relacionados a esto que me pasó. Y también desde ahora les digo que a través de este correo no espero algún tipo de ayuda o algo por el estilo, por lo que te comenté acerca de tu carrera. No va por ahí. Solo sé que podrás, en base a esto, entender un poco por lo que he estado pasando en todo este tiempo. El único contexto que necesitan saber de mí es que cuando esto ocurrió, ya vivía en Estados Unidos. Soy mexicano, tengo familia de este lado y desde el año 2010 me vine para acá. Creo que sobra decir que pido discreción. Si llego a mencionar nombres, no son para nada reales. Y quiero que sepan que también la razón por la que pido este tipo de anonimato es que trabajo en unas oficinas que se encargan de archivos para la policía. Soy de un estado del sur. Estos no son documentos importantes de la policía, tiene que ver con otras cuestiones. Por ello podemos acceder a todo esto, por lo que tengo muchos conocidos y grandes amigos en la policía del estado. 3 años después de llegar a Estados Unidos me casé, a mis 30 años. Fuera de eso, no hay nada relevante en mi vida que considere sea importante de mencionarlo y que tenga que ver con mi historia. Siempre fui una persona tranquila. Nos reuníamos con amigos en casa de la familia, salía de vez en cuando solo, a beber un par de tragos con amigos o me iba solo, a algún bar de por acá. Conocía a mucha gente, entonces nunca era como si estuviera solo realmente a donde fuera. Aparte, donde vivo, no es una gran ciudad, es más bien un pueblo medio grande, pero no llega a ser ciudad. Nos conocemos la mayoría. Y lo primero a mencionar de mi relato tiene que ver con una etapa de mi vida donde yo tenía 3 años y unos meses de casado con mi esposa. Yo dejé de tomar por completo. No recuerdo por qué, solo lo hice. Me ayudó mucho, claro que sí, dejar eso siempre trae cosas buenas. Aparte, creo que fue también por el hecho de que ahora estábamos intentando tener hijos. Yo creía que entre menos sustancias de este tipo, mejor, para la salud de lo que tuviéramos, niña o niño. Sin embargo, el primer embarazo fue tan complicado tanto para mi esposa como para mí. Cuando supimos que estaba embarazada, llegamos a el 4.º mes de embarazo y de un momento a otro, cuando fuimos a revisión como lo hacíamos recurrentemente sin que nada malo pasara antes, nuestro bebé ya no tenía signos vitales. No supieron qué pasó. Mi esposa, ella estaba bien de salud. Nunca tuvo alguna complicación que nos hiciera estar más alertas. Ella, a diferencia de mí, tomaba mucho menos, y no es que yo lo hiciera mucho tampoco. Jamás tuvo algún accidente, alguna caída, no consumió nada peligroso mientras estuvo embarazada. Simplemente lo perdimos. Este fue un duro golpe para nosotros. Claro que a mi esposa le estuvieron haciendo más estudios para averiguar la razón de su deceso, pero aún así, que nos dijeran la razón, nada lo iba a cambiar. Había fallecido y punto, no es que no importara ya, solo que nada iba a cambiar las cosas. Y eso sí, no recuerdo si en algún punto de nuestro primer hijo supimos la razón.
Eso no lo recuerdo, porque pasó un tiempo y cuando con todos esos sentimientos tan horribles dentro de nosotros, de tanta culpa porque mi esposa sobre todo, era quien más sentía culpa por lo que pasó, cuando no era así. Y a pesar de todo eso, decidimos intentarlo una vez más. Pero sí recuerdo que desde el segundo intento, digámoslo así, en la casa, noté que algo raro empezó a pasar. Nuestra casa era de un piso. Teníamos una sala grande. Entrabas y rápido quedaba esa sala. Caminabas unos pasos y llegabas al comedor, que no era tan grande. A la derecha estaba la cocina y a la izquierda un pasillo que conectaba con las dos habitaciones y el baño. La casa no era tan grande, pero éramos solo nosotros dos. Incluso para tener hijos estaba excelente porque teníamos más espacio. En el patio, que tenía el mismo tamaño casi de toda la casa, era muy amplio, donde teníamos uno de estos trampolines redondos porque lo habíamos comprado para nuestros sobrinos, hijos de mi hermana. Venían seguido, entonces ahí estaba. Más que nada para que se den una idea del espacio, si de algo sirve saber esto. Entonces, lo primero que comencé a notar en la casa, una noche que estaba dormida mi esposa, yo estaba terminando de recoger la cocina cuando apago todas las luces de la casa y voy caminando por el pasillo. Nunca necesité luz. Veía perfectamente mi casa por la luz de la calle que sí dejaba entrar por la ventana de la sala. Y ahí, a mitad del pasillo con todo apagado, escuché una respiración que no pertenecía a mi esposa. Cuando tienes tiempo viviendo con alguien, conoces cada matiz de la voz de esa persona. Como tosen, estornudan, las voces que pueden llegar a fingir jugando, bromeando o como sea. Por lo que sabía que esa no era la de mi esposa. Y esta no era tal cual una voz diciendo alguna cosa, sino a una persona que podría asegurar era una mujer respirando de una forma muy extraña. Aun y cuando no la reconocía, hice lo que cualquier persona hubiera hecho en esa situación, y más si estás compartiendo tu casa con alguien. Y fue ir a la recámara, abrir la puerta y cuando entré, mi esposa estaba dormida, con su respiración de siempre, una muy bajita que solo escuchabas bien si estabas a su lado. Ella tampoco roncaba, jamás. No tenía algo por lo cual yo pudiera pensar ella estaba respirando así. Y estando en la puerta, me di cuenta que ese sonido no venía de la habitación. Intentar describir dónde escuchaba eso es tan complicado porque sabía que ese sonido no venía del cuarto, pero si yo caminaba hacia la otra recámara que para nosotros en ese momento era como una bodega, guardábamos un montón de cosas ahí, porque yo juraba que venía de ese cuarto. Entraba, pero ahora la oía detrás de mí. No digo que en mi espalda, sino solo detrás de mí. Iba para la sala donde escuchaba esa respiración, no tan fuerte sino como si esa persona que respiraba de esa manera estuviera a una distancia de que serían 5 metros, un poco más, un poco menos, pero era adentro de la casa, de eso estaba seguro. Llegaba a la sala y lo mismo. Iba para la cocina siguiendo ese sonido, pero ahora oía que tendría más sentido que viniera del pasillo que conectaba con las habitaciones, pero pasaba lo mismo. Llegaba y parecía venir de la sala, de la cocina y era un sonido constante. Nunca se aceleraba la respiración o disminuía, por lo que lo mejor fue revisar las puertas, las ventanas, ver que todo estaba cerrado. Opté por mejor creer que era alguno de los vecinos. No tenía sentido, siendo realista. Pero en esos momentos donde buscas explicación y no la encuentras, buscas cualquier cosa que se acerque más a lo que podría ser. Aunque de los vecinos muy rara vez escuchábamos algún ruido de su casa, por la razón de que nuestras casas no estaban pegadas, tendríamos por la forma y distribución de los terrenos como mínimo 15 metros de distancia entre cada casa. Y si llegábamos a escuchar algo de allá, de lo más cerca que quedaba nuestra habitación, sería cuando estuvieran viendo algún partido de fútbol y se emocionaban, gritaban y ahora sí. Eso sería lo único que escucharíamos sin problema. Si estaban hablando, no. Mucho menos ahora pensar que su respiración se escucharía hasta acá. Pero como necesitaba respuestas en ese momento, lo di por hecho y me dormí. A la semana nos enteramos mi esposa y yo que estaba embarazada.
Tenía un par de semanas de retraso y pues eso levantó un poco el ánimo de la casa. Ella y yo nunca estuvimos mal entre nosotros. Nos poníamos muy tristes, claro que sí, pero jamás nos separamos en nada. Teníamos muy buena comunicación y todo iba excelente. Hasta que una mañana, pasada la semana que les digo que nos enteramos, yo iba regresando de la oficina. Me quedaba muy cerca del trabajo, entonces cuando tenía tiempo libre, como en ese rato que era mi hora de comida, iba mejor a la casa para comer, cuando no tenía tantas ganas de convivir en el trabajo o no quería llevar algo de comida. Mi esposa, ella es maestra de preescolar, entonces la casa estaba sola. Cuando entré a la casa, olí algo que jamás había olido. Apenas abrí la puerta, me vino un olor pesado, que lo más cercano que podría decir que era el olor de el aceite de un auto quemado y a animal en descomposición. Por lo pesado de ese olor, hasta podría jurar que algo había dentro de la casa oliendo así. Era de ese tipo de olores que hasta llegas a sentir caliente de donde viene. Y lo primero que pensé por ese olor predominante a aceite de auto es que algo a lo mejor se había quemado o se seguía quemando en la casa. Me apuro en buscar, comprobar que la cocina estuviera bien, y lo que más tenía sentido para mí era que la gasolina o algo que tuviera que ver con la podadora del patio le hubiera pasado algo, por lo que me dirijo hacia allá. Salgo y todo en orden. Aparte, allá en el patio no olía nada. De hecho, apenas salí de la casa, dejó de oler a eso. Pero cuando estaba ya atrás, que volteé a la casa, estaba una mujer viéndome desde el frente de la casa. A ella la vi asomada y solo de pie, viéndome directamente desde el frente, que la vista la tenía libre por el pasillo amplio que conectaba la cochera del frente de la calle con el patio. Y a mí se me hizo raro el aspecto de esa mujer porque era alguien a quien jamás había visto. Pero lo que más me llamó la atención fue que, a pesar de la distancia a la que estaba, ella, les juro, que parecía estuviera bañada en lodo o chapopote. Creí que algo le había pasado, y verla, aparte de preocuparme porque parecía que la mujer, con el cabello pegado, parte de la cara manchada en esto, porque no le alcancé a ver el resto del cuerpo por una pequeña reja de madera que dividía el patio de la cochera. Esa preocupación de mí cuando la vi vino acompañada de un miedo, pero un miedo intenso, y no entendí la razón, solo la vi y me sentí así. Algo me hizo salir a preguntarle si le había pasado algo malo, pero desde adentro de la casa no salí por esa puerta de madera, y cuando estuve adentro, a punto de abrir la puerta, por la ventana de al lado, la de la sala que daba vista hacia la calle, ahí estaba ella, pegada al vidrio, con la pura cabeza llena de esto y con el blanco de los ojos sobresaliendo porque hacía mucho contraste con el color negro de este líquido en el que venía bañada. Eso me aterró de una forma que nada lo ha hecho igual. Pensaba que algo me iba a hacer por la forma en que me estaba viendo. No pensé jamás en otra posibilidad. La mirada de esa mujer era tan amenazante que cuando estuvimos congelados, viéndonos, yo teniendo la puerta en la mano para abrir, en lugar de girar la manija, le puse el seguro. Y en ese momento, haciendo esto tan lento para que ella no se diera cuenta de que le había cerrado, ella se quitó de la ventana y la puerta me bloqueó la vista hacia ella. Por un par de segundos me quedé en completo silencio. No la escuché caminando por el pórtico que era de madera, y solo vi cómo tembló la puerta principal, aparte del sonido de un golpe pesado que me hizo brincar hacia atrás por el susto. Todo esto me estaba pasando de día. No podía creer que una persona así hubiera pasado desapercibida por los vecinos. Si es que necesitaba ayuda o quería hacer algo malo, era raro que no la hubieran visto. Y luego de eso, de que me quedé en silencio tratando de escuchar para dónde iba esa mujer y estar al pendiente de qué hacer, todo se quedó en silencio. Me asomé por cada una de las ventanas de la casa, intentando encontrarla por alguna parte de la casa, pero pues no, ya no estaba. Y de repente el tiempo había volado. No solo se había acabado mi hora de comida, sino que ya iba 10 minutos tarde. ¿En qué momento había pasado más de una hora si a lo mucho esto lo había sentido como apenas en 10 minutos? Todo fue apenas llegando a la casa. Y salí.
Sinceramente, no me afectó mucho no haber comido ese día porque por el susto, el hambre se me fue por completo. Me fui, salí de la casa, cerré muy bien. Nunca habíamos tenido problemas con que robaran por ahí por la casa, pero al ver a esa mujer ya no estaba seguro. De igual forma, le comenté por mensaje a un vecino, para que estuviera atento. Le dije que había visto a una mujer rara rondando por ahí. Y él me dijo que sí, estaría al pendiente. Sin embargo, me dijo que no había visto nada, por lo que ese tema se quedó ahí. Esa misma tarde que apenas estaba saliendo de mi trabajo, mi esposa, al recibirme en casa, me pregunta si fui yo quien había manchado la ventana y que de qué. Me acerco a donde me indicó y era por fuera de la casa. Ahí, en la ventana de la sala, estaba manchada de algo color negro, justo donde vi a esa mujer recargándose para mirarme ese día. Y le dije que no sabía. Una parte de mí no le quería contar, porque no entendía qué había pasado, por lo que le dije que a lo mejor y había sido algún material del marco de la ventana, alguna filtración del techo, una cosa así que me saqué por completo de la manga, para decirle que iba a limpiarla, pero que no se preocupara. Yo no le quería decir a mi esposa lo que pasó. Temía que si le daba alguna preocupación le fuera a pasar otra vez a nuestro bebé lo que le ocurrió a el primero. Quería limitarme a cualquier tipo de emoción fuerte. Cuidábamos lo que comía, todo. Y esa misma noche, cuando nos fuimos a dormir, que apagué la televisión para irme a acostar, al quedarme en silencio en la sala por apagar la tele, otra vez esa respiración en la casa. No entendía, sonaba exactamente igual a la de la primera vez, solo que ahora me era imposible no relacionar esa respiración con la mujer que vi en la tarde, porque sonaba parecido a una voz de mujer y ahora lo tenía confirmado, porque la escuchaba un poco más fuerte, e hice exactamente lo mismo que la otra noche. Fui a la habitación. Mi esposa ya estaba dormida. Recorrí toda la casa, persiguiendo ese sonido que ya comenzaba a ser perturbador para mí, hasta que, estando en la cocina, me llegó ese olor de nuevo. El olor a aceite de auto quemado, con algún animal descompuesto. Y en eso, mi esposa gritó. Llegué corriendo, y ¿saben qué es lo que pensaba en esos segundos? En que era esa mujer, la que vi ese día que olía así. Creía que se había metido por alguna razón, que quizás se estaba asomando por alguna de las ventanas, pero al llegar al cuarto y encender la luz, mi esposa dejó de gritar, pero se seguía como quejando. Estaba dormida, soñando tal vez. Aún así la despierto y ella sale de ese sueño, dando una bocanada de aire y sentándose rápido, comentándome que había soñado muy feo. Y para ese entonces tanto el sonido de la respiración como ese olor habían desaparecido. Por lo que pensé, mientras ella me contaba qué había soñado, que había sido mi imaginación, no había nadie más en la casa. Me había quedado muy asustado por lo de la tarde y ya. Y mi esposa llegó a una parte de su sueño, donde me contaba que estaba acostada en la cama, dormida de noche, y que una mujer caminaba por el pasillo y se iba directo a la sala, y que ella, de alguna forma en el sueño, podía ver que esa mujer se me lanzaba encima. Yo le decía que no pasaba nada, había sido un sueño nada más, y ella me dijo que sí, fue un sueño. Solo que el aspecto de la mujer le dio tanto miedo, y aparte con lo que hacía, que eso seguro la tenía gritando, ya que ella no se escuchó ni se levantó con ni uno de sus gritos, yo se lo dije. Y cuando le pregunté que cómo era, mi esposa me describió a una mujer exactamente igual a la que yo vi en la tarde. Por supuesto que esto me asustó, pero yo queriendo calmarla y en parte calmarme a mí, le dije lo mismo, que fue un sueño y ya está. Sin embargo, cuando le decía esto a ella, me dijo de último. Y algo tenía esta mujer que era muy extraño, ¿sabes? Ella estaba como bañada en esto para hacer asfalto. Olía mucho a podrido. No pude disimularlo, no sabía qué decirle, porque ella notó que me perdí. Me le quedé viendo, tratando de oler en el ambiente si estaba ese olor que gracias a Dios no, pero ella me preguntaba que qué había pasado. Y yo,
Por más que no quería asustarla, como les mencioné, sí creía que debía ir diciéndole de alguna manera aquello, por cualquier cosa, y solo le dije que había soñado lo mismo hace una semana. Sin embargo, mi esposa sí se asustó, y fue que me contó que no era la primera vez que soñaba con esa mujer, solo que los sueños siempre eran parecidos, de esa persona rondando por la casa y que era siempre eso en común, que olía mucho a podrido. Le dije que tal vez fue por una película de terror que vimos en esos días y la distraje, intentando hacerla recapitular las películas que habíamos visto, pero por más que la pude engañar esa noche, hacer que pensara en qué habíamos visto en las últimas semanas y meses, ella no veía, pero jamás, nada que tuviera que ver con el terror. Ella era muy miedosa y no le gustaban para nada esos temas. Y dormimos. No sé cómo le hice, con todo el miedo que tenía para descansar esa noche. No me gustaría caer en algo repetitivo, mencionándoles las veces que por las noches, antes de acostarme, la casa comenzaba a oler así, a lo mismo, a podrido, a aceite de auto, que yo oía a alguien respirando por la casa, que siempre pasaba esto. Variaba el tema de que si mi esposa se levantaba asustada o hasta el otro día, me decía que cuando pasaba esto, soñaba con esa mujer, pero ella nunca olía eso en la casa. Que fueron así por varias semanas, alguno que otro día, salteado. Esto nunca se me hizo una costumbre. No dejaba de asustarme porque nada más al oler eso y escuchar la respiración, era que venía a mi mente la imagen de esa mujer. Y una mañana, mi esposa me despierta. Ella estaba muy alarmada y cuando la veo destapada, la cama estaba llena de este líquido rojo que nos sale del cuerpo. Seguido de eso me dijo, algo no está bien. Corrimos al hospital, la atendieron rápido. A mí me dieron el día para descansar y estaban estabilizándola. Estaría bien, solo que yo debía ir por unos documentos que olvidamos de ella a la casa. Lo bueno era que no me quedaba muy lejos el hospital, por lo que entro a la casa corriendo. Llego a la habitación que los documentos de los dos los guardábamos en un cajón al lado de la cama, de su lado, y cuando estoy buscando esos papeles, me llegó ese olor. Un olor que ahora, a diferencia de antes, me ardía en la nariz. Era mucho más pesado que las veces anteriores, y por instinto o qué sé yo, giré a ver a la ventana que teníamos al lado de la cama, y estaba esa mujer de nuevo, pegada al vidrio, con esa cara tan horrible y esos ojos que resaltaban mucho que ahora sí los pude ver mejor. Eran completamente blancos. Por Dios, a esta mujer la tenía a menos de 3 metros de mí. La pude ver perfectamente, toda cubierta de chapopote, con las manos recargadas en el vidrio, y ella no me estaba observando a mí. Ella veía a la cama, a la altura donde mi esposa había dejado manchas de eso rojo. Ahí escuché de dónde venía esa respiración. Esa mujer veía directamente la mancha y respiraba de esta forma. Ya no tenía dudas, la respiración que oía por las noches era ella. En esa casa teníamos uno de estos artefactos para defendernos, ¿saben a qué me refiero? Y eso estaba en el cajón del lado de mi cama, por lo que temblando voy casi arrastrándome por el cuarto porque sentía que las piernas me temblaban tanto que no me respondían bien, y cuando llego al cajón que ni siquiera alcancé a abrirlo por completo, ella ya no estaba, pero ese olor seguía en la casa. Corrí a la sala. Pensé que como había dejado sin llave pero cerrado por allá, esta mujer solo tenía que girar la manija para entrar, y al llegar a la cocina, me pasó lo más surreal que yo no sé si esto fue alguna alucinación mía. Lo demás no tengo idea, pero esto, de verdad, comprendo que para muchos pueda sonar a algo ficticio, pero yo solo les cuento lo que vi, y hasta yo mismo lo sigo dudando, pero esa mañana, en la cocina, estaba un bebé tirado en el suelo. Uno muy pequeño que el olor en esa parte de la casa era tan, pero tan pesado que me hizo correr al baño y regresar el estómago, porque era un olor tan espantoso que hasta sentí que oler eso me iba a hacer daño. Yo jamás había olido algo tan horrible como aquello. Y ahí estaba, en mi baño, regresando el estómago, apurado a la vez de terminar, pero mi cuerpo no me lo permitía.
Pensaba que aquella mujer se iba a meter a la casa, que de quién era ese bebé que estaba en la cocina, sin hacer un solo ruido. Era uno demasiado pequeño que a los pocos segundos que lo vi se movía muy poco y cuando pude que le di un trago al agua para enjuagarme rápido, llegué a la cocina y estaba todo en orden. Sin embargo, tocaron el timbre de la casa. Por el miedo que tenía no abrí directamente, sino que me asomé por la mirilla de la puerta y yo creía que por lo que vi, habría brincado hacia atrás, habría gritado, pediría ayuda, algo así. Pero solo me quedé congelado, viendo por la mirilla, dejando de sentir mi cuerpo porque tenía la sensación de que se me congeló. Por fuera, pegada a la mirilla, como intentando ver hacia adentro a través de ella, estaba esa mujer. Esos ojos completamente blancos que, de alguna manera, sabía que ella me podía ver en ese instante. Aquello fue tan traumático para mí que cuando vi cómo se retiró de la entrada, caminando hacia un lado, pero sin dejar de verme por ese orificio, lloré. Me sentía tan indefenso. Ya no podía creer que, no sé por qué, pero que esa mujer era quizás alguna persona loca. No, ahora sabía que esto, por más que jamás en la vida me había pasado algo similar, era algo paranormal. La casa en ese instante dejó de oler así, y llorando, temblando, no sabiendo qué hacer porque esto me pasaba con la luz del día. Todo eso que estuvo enfrente de mí lo podía ver sin problema por la luz. Lo de ese bebé en la cocina, no sabía qué pensar, qué había sido eso. Y salí tan preocupado como nervioso. Eran días horribles para mí porque mi esposa, ella, estaba muy mal en el hospital. Sentí ese día que iba a colapsar. Pensaba que cómo iba a regresar a la casa con ella si estaba esa mujer esperándonos, o lo que fuera afuera de la casa, y ella ya había soñado con ella también. Llegué al hospital y me dieron la noticia de que mi esposa, ella estaba bien. Me alegró mucho saber eso, pero nuestro bebé había fallecido. No sé si decirlo así sea correcto. Tenía poco tiempo de gestación, pero lo perdimos, y no se explicaban aún el por qué. Yo sentía que ese día me iba a volver loco. Ya tenía días pidiéndole a Dios que nos ayudara, que nos quitara aquello de encima que nos estaba atormentando, porque mi esposa, también ella, estaba destrozada esa mañana con la noticia. Ella exigió y firmó el acta para que la dejaran salir, junto a mí. No quería estar en el hospital, y por más que ella debía estar bajo observación, dentro de lo que cabe, estaba todo en orden con ella. Ya lo habíamos perdido. ¿Qué más daba que nos quedáramos un día más ahí? Firmamos entonces, pero antes de salir de la sala de ese hospital, ella se puso muy mal. Lo que habían extraído de mi esposa, que era nuestro bebé, ella dijo que se lo quería llevar. Eso yo pienso que quizás fue un descuido de parte de los médicos, que es humano completamente equivocarse. Aparte, creo que nadie de nosotros vimos venir para nada el hecho de que mi esposa, con toda la dificultad que tenía porque se veía débil, ella empezaba a gritarle a los médicos que le dieran a su hijo, que ella lo quería enterrar. Pero mi esposa no se había puesto así con el primero que perdimos y que, por decirlo de alguna manera, sí tenía un poco más de forma por el tiempo que tenía de gestación. Y a este pequeño, sí lo vimos. Les digo, fue un descuido de los doctores, el haber dejado los restos en un tipo de recipiente transparente, un poco lejos apenas de la camilla. Fue espantoso, nunca había visto eso y mi esposa, cuando se lo negaron, a ella la desconocí por completo. Se levantó de la camilla, tomó su bolsa que le llevé esa mañana y empujó a uno de los médicos. Y perdónenme por lo que les voy a contar, trataré de no ser tan directo, tan gráfico con ello y no entiendo todavía cómo pasó. Hasta creo que esto fue parte de los médicos para que todo se pusiera peor. A estas alturas ya no sé qué pensar. Todo siento que estuvo en nuestra contra esa mañana. Y tampoco justifico el hecho de que mi esposa haya tomado a lo que era nuestro bebé hasta ese entonces y lo haya vaciado en su bolsa. Ni yo supe qué decirle. Estaba impresionado. Lo que vi esa mañana,
pudo haber sido una alucinación y lo comento para hacer contraste con lo que pasó esa mañana en el hospital. Lo que hizo mi esposa entre gritos, lágrimas, llamadas a seguridad, eso fue completamente real. Mi esposa se rompió y entiendo la razón, mas no sé por qué hizo eso. No pude ni meter las manos porque empezaron a forcejear en la sala del hospital, de la cual cerraron apenas llegó seguridad, para que los demás, imagino, no vieran lo que estaba ocurriendo con nosotros. Y son de este tipo de cosas que estoy seguro que nadie cuenta y pasan en espacios como estos, los hospitales. Quiero creerlo, porque la reacción que tuvo mi esposa fue tan irreal. Forcejearon tanto con ella que cuando lo que había vaciado mi esposa en su bolsa, líquidos y todo eso, se iba esparciendo, regando por el movimiento, por esa parte de la sala del hospital y mi esposa lloraba. Se dejaba caer al piso, intentaba tomarlo de vuelta, meterlo a la bolsa, diciendo que es su bebé, que qué le habían hecho y la internaron en psiquiatría. Todo esto pasó en un parpadeo. No podía procesar nada. Yo estaba firmando documentos, llorando, completamente desconectado y pensando sobre todo en que cómo iba a llegar a la casa sin mi esposa esa noche y con aquella cosa esperándome afuera. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no podíamos formar una familia? ¿Por qué Dios nos había abandonado así? Si yo tantas veces le pedí ayuda, sin falta, iba cada domingo a la iglesia, le rezaba desde pequeño, iba con mis papás, solo le había pedido una cosa, que nos cuidara, que nos permitiera ser papás. Y no me escuchó. Él me permitió que yo viera esas cosas en la casa, que mi esposa perdiera la salud mental y llegamos a ese punto, bajo su cuidado, que para mi pesar, esto apenas era el inicio. No fue la única ocasión donde Dios me demostró que ya nos había dejado de escuchar desde hace un tiempo, y las cosas fueron empeorando. Yo agendé una sesión de terapia con un especialista que me había recomendado un compañero de la policía. Teníamos un seguro, la facilidad de atendernos con él porque sí cobraba mucho. Era muy bueno, según me contaron, pero gracias a este seguro me lo pude costear, por ese convenio con el departamento de policía. Y esa tarde tuve una sesión pesada. De esa primera sesión no recuerdo mucho sinceramente, porque esa noche me tomé unas cuantas copas para poder dormir a pesar de todo lo que pasó. Me dieron 2 días más de descanso, sin problema en la oficina. Por todo esto que ocurrió, mi jefe me apreciaba mucho. Y por el método o no sé cómo se maneje este psicólogo, que me comentó, siendo sincero conmigo, que tendría que verme al menos las primeras sesiones en varios días seguidos, porque era urgente que atendiéramos unos asuntos para evitar situaciones como la de mi esposa, que era esperable por lo que ocurrió. Por lo que al día siguiente que la sesión fue permitida y lo hablamos, el que usáramos la técnica de hipnosis, que el psicólogo me explicó que no era como lo pintan las películas, no es magia, no son trucos ni nada por el estilo, tampoco te duermes, pero necesitábamos ir viendo algunas cosas a las que yo no podía acceder intentando recordarlo. Pero fue hasta la tercera sesión cuando abordamos esos temas, porque en la segunda sesión le conté todo lo que veía en la casa, que antes jamás nos pasó nada relacionado a esa mujer, el bebé, y yo no recuerdo mucho de lo que hablamos ese día, pero mi psicólogo, al final de la sesión que sí, practicamos la hipnosis, me comentó: tenemos mucho que trabajar en las siguientes sesiones. Estábamos en trance con usted, recapitulando eso que me comenta, no recuerda bien. Para esto es esta herramienta, pero dígame, por favor, antes de terminar, para ver hacia dónde encaminamos esto. ¿Usted recuerda qué pasó el día que regresaba del bar aquel 22 de agosto del año 2013? Yo le dije que no recordaba, y tampoco sabía por qué esa fecha sería especial. Y le comenté esto, preguntándole que a qué se refería con eso. Ah, ya veo. Mire, yo sostengo lo que le dije al principio. Lo que hablamos aquí es completamente confidencial. Tiene mi palabra de que todo lo que tratemos en estas sesiones es para mejoría de usted. Y si yo llegara a tener que comentar algo por fuera, siempre va a ser de su conocimiento. Y por seguridad de ambos, si veo que usted o cualquier persona de su entorno corre peligro, tengo que comentarlo. Usted aceptó esto en la primera sesión, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiere continuar? Le dije que sí.
En lugar de calmarme, esto me estaba poniendo más nervioso. ¿Por qué me decía estas cosas? Pues entonces necesito que sigamos trabajando y que no falte a ninguna sesión porque sí, veo que conscientemente no recuerda lo que me ha estado platicando en trance. Pero por ahora respóndame, por favor, con total sinceridad. ¿Usted enterró a esa mujer? Ya para ese punto, no podía decir o hacer algo para evitar responder. Aparte, mi forma de reaccionar evidenció que había recordado algo que mi mente había bloqueado por completo. Yo no tenía el mínimo recuerdo de lo que pasó, pero ahora que me preguntó el psicólogo, empecé a recordar. Esto yo nunca creí que podría pasar en la vida real. Digo, todo parecía orquestado por alguna razón, pero mi psicólogo me ofreció extender la sesión, aprovechando que no tenía paciente delante de mí. Y yo le dije que sí, acepté. Él me explicó los mecanismos de defensa de nuestro cerebro, nuestra mente, para protegernos ante situaciones como la que me pasó. Por eso no podía recordar nada hasta ese día. Debo decir que en ese momento que empecé a recapitular todo, fue como un golpe duro para mí, pues esos recuerdos estaban llegando a mí de un segundo a otro, y lo bueno fue que empezaron a llegar a mí por orden, y así puedo contárselos a ustedes como se los conté al psicólogo que una vez que volví a ser consciente de lo que ocurrió, nunca más lo pude olvidar. Lo tengo tan fresco a pesar del tiempo que pasó. Semanas antes de que nos dieran la noticia de que mi esposa estaba embarazada, yo recordé, gracias a esa sesión, que una mañana llegué a mi casa y yo pensé que había visto mal cuando entré a la casa y en el piso de la sala estaba la silueta de una mujer, como si estuviera acostada en el piso. Lo que hice en ese momento fue cerrar la puerta de la entrada. Creí que la luz que hacía en conjunto con alguna sombra de no sabría dónde, el pórtico tal vez, provocó eso. Pero cuando la cerré, solo vi cómo esa silueta de mujer desapareció. Fue poco a poco, como si hubiera sido un charco de agua que se evaporó o algo parecido. Claro que eso lo tomé como que no fue nada, vi mal y punto. Sin embargo, al día siguiente de eso, también, una noche que me levanté a la cocina para tomar agua, y como yo iba medio dormido, pensé que por alguna razón mi esposa se había levantado antes de mí y estaba parada afuera, en el patio. Caminé hacia la parte de la cocina donde estaba la puerta corrediza para salir al patio y, cuando la abrí, dejé de ver la silueta de mi esposa. Si no era ella, ¿quién más podía ser? Nadie de los vecinos era de andarse brincando a los patios de los demás, y no la pude ver bien porque la luz de la cocina, que había encendido yo, no dejaba ver bien a lo oscuro del patio. Pero sí alcancé a reconocer la silueta de quien era una mujer. Volví a dejarlo con que era mi sueño. Me había despertado a mitad de la noche. Aparte salí y no vi nada raro. A mi esposa la recordaba acostada cuando me levanté, así que tomé agua, volví a apagar la luz y como tenemos una fotografía, mi esposa y yo, donde está justo el apagador de la luz del pasillo, vi antes de apagarlo que en esa foto había una mujer al lado de mi esposa. Ahora sí la podía ver bien a esa mujer que vi después, la que les conté hace rato. Ella estaba al lado de mi esposa en esa foto. Tenía las mismas características, pero yo me tallé los ojos y la foto estaba bien, como siempre, solo los dos. Sin embargo, eso ya me había asustado. Yo estoy seguro que sabía muy bien todo lo que había visto en esos días. Sin embargo, yo no recordaba lo que había pasado un par de meses atrás de esto que vi en la casa. Por ello, nunca pude hacer la conexión y días después fue que comencé a sospechar que a lo mejor, y no había visto del todo mal cuando mi esposa, una noche que llegué de con unos amigos, ella estaba pálida en el auto. Se me hizo raro verla ahí, no era malo, creí que había salido a dar la vuelta y cuando me vio llegando, ella no se bajó del auto, solo me veía. Reaccionó unos 2 segundos después de que le tocaba la ventana,
para hacerle saber que había llegado. No sabía si ella había llegado apenas o iba a salir, y se bajó del auto. Pero antes de que pudiera decir algo yo, ella me dijo que había visto algo en la casa, algo que la espantó, pero que creyó haber visto mal, que se quería ir a dar la vuelta a alguna tienda para esperar en lo que yo llegara, pero que seguro ella vio algo que no era, que qué bueno que había llegado a la casa. Y pensé en esa mujer que yo había visto, esas cosas raras, pero no le quise comentar sobre ello, no la quería asustar. Yo quería cargar con ese miedo de ser necesario, en lugar de que ella lo hiciera. También recordé que yo no podía ver a mi esposa a los ojos. No entendía bien por qué, pero una parte de mí se avergonzaba de haber tomado seguido en una parte de mi vida que, les digo, yo no bebía mucho, pero por algo me sentía mal. No recordaba la razón por la que dejé de tomar. No es que me arrepienta, al contrario, me gusta mi vida así, pero yo sentía que había una razón en especial. Solo que ese era el motivo por el que, a pesar de todo lo bien que estuvimos siempre ella y yo, esa parte de mí no podía. Ahora, llegó el momento de decirles que todo esto ya se lo confirmé a mi psicólogo en aquella ocasión, y a ustedes decirles lo que pasó esa noche, que recordándolo hizo que todo, absolutamente todo, tuviera sentido. Mi esposa y yo regresábamos de una fiesta. Había sido a 40 minutos de nuestra casa, en auto. Debíamos conducir por un tramo de carretera que no era tanto, pero sí era fuera de la ciudad, porque cuando íbamos regresando, conduciendo por autopista, ya como a eso de las 2 de la mañana, ahí recordé lo más horrible que me ha pasado en la vida, que al lado de lo paranormal no es que sea menos, pero te marca de una forma tan diferente. Yo iba conduciendo, sin sueño ni nada. Mi esposa venía platicándome algo que no viene al caso, alguna cosa de sus amigas. Y cuando íbamos pasando por una gasolinera que era todo lo que había en ese tramo, ni carros pasaban por ahí, que yo comencé a manejar un poco más lento para ver si me detenía para cargar gasolina. Con lo que teníamos en el tanque sí llegábamos sin problema, pero queríamos aprovechar de una vez. Y por ello pudimos ver que nadie atendía en esa gasolinera. No sabíamos si a lo mejor la persona que despachaba estaba en el baño, en la oficina a lo mejor, pero no nos quisimos detener. No sabíamos si iba a regresar pronto, y cuando comienzo a acelerar de vuelta, vemos a una mujer caminando a la gasolinera, unos metros más adelante, en la parte de la carretera que estaba más oscuro que nada, porque ni la luz de la gasolinera llegaba hasta ese punto. Y aquí yo empecé a ponerme muy mal, muy nervioso al recordar, porque yo tenía un recuerdo que me costaba mucho poder llegar a él. No podía recordar bien, y con ayuda de mi terapeuta, con técnicas para ayudarme a calmarme, a estabilizarme, porque yo había empezado a temblar. Me ayudó a recordar que esa noche, cuando vimos a esa mujer caminando en la carretera a nuestro costado derecho, mi esposa, desde su asiento, tomó el volante del auto y yo no alcancé a reaccionar porque no me esperaba aquello. Ella, tomándolo, hizo que con el auto le arrebatáramos la vida a aquella mujer, quien iba caminando sola. Yo me frené. Mi esposa no me pidió que nos fuéramos. Apenas me orillé en la carretera, agarrando el volante fuerte, pensando en que qué había hecho. Mi esposa se bajó del auto y escuché sus pisadas corriendo a ver a aquella mujer. Me tuve que bajar, no entendiendo nada, y ella me decía que le ayudara rápido. Y yo, no sé si por automático, si no estaba procesando bien las cosas, le ayudé a mi esposa a cargar a esa mujer, que ahora la veía, y ella era a quien había visto por la casa, a quien después yo vi asomándose hacia adentro de nuestro hogar, la de los ojos blancos, y ya no parecía tener vida. También, en ese momento que le ayudé a mi esposa a moverla para adentro de la autopista, al monte, que había unos matorrales por ahí, vimos que estaba embarazada. Tendría a lo mejor unos 4 meses apenas de embarazo, porque ya se le estaba notando.
Y mi esposa decía cosas que yo no recuerdo, por más que trato de hacerlo, qué tanto decía esa noche, pero ella la dejó al lado de la carretera, metida por allá en la tierra. Y lo raro fue que nadie pasó por la autopista en ese momento. Y la enterró con sus manos. La tierra por allá estaba muy suelta. Quizás eso fue porque había llovido antes y nos volvimos a subir al auto, todos llenos de tierra, y nos fuimos a casa. Yo jamás he sido una persona para nada problemática, Alan. De joven jamás tuve ni una pelea, nada por el estilo. Por ello me traumó tanto lo que habíamos hecho, que sí, fue mi esposa la que lo hizo, pero yo estaba casado con ella. Yo no pude reaccionar al momento que lo hizo y, a fin de cuentas, yo la ayudé a enterrarla y no dije nada. Rumbo a la casa, ella llorando, completamente deshecha, que hasta me hacía sentir todavía peor conmigo mismo, porque no sabía cómo calmarla, cómo calmarme a mí. Yo nunca había visto a mi esposa tan rota como ese día, aunque bueno, jamás habíamos hecho algo así antes. Y el trayecto a casa, yo lo recuerdo muy bien. Me acuerdo de todo lo que me contó, que yo simplemente iba conduciendo, tan conmocionado, que no podía hacer otra cosa que escucharla, porque ella me contó que antes de conocerme a mí, ella tuvo una relación con otra persona. Eso yo lo sabía, pero no lo demás. Que con aquel hombre duró 4 años de novios. Todo bien, me decía. Pero un día se enteró que estaba embarazada. No fue planeado, como con nosotros, pero ella sí lo quería tener. Sin embargo, pasaron los meses y lo perdió. En aquella ocasión tampoco encontraron la razón por la cual no pudo tener a su hijo. Y ella me decía eso, que fue algo muy impactante para su vida, porque ella no se veía formando una familia con hijos y después de enterarse que lo iba a tener, ya no se veía sin él, que se deprimió tanto. Y pasado el tiempo, se volvió a embarazar, solo que le volvió a ocurrir lo mismo que con nosotros. Lo volvió a perder y no supieron nunca la razón. Mi esposa, ella me dice que cree que alguien en el hospital se pasó la voz a lo mejor de aquello, porque en las 2 ocasiones acudieron al mismo hospital, porque un hombre se le acercó a mi esposa en aquel entonces y muy discretamente le dijo que entendía su problema, pero que lamentablemente ahí no le iban a poder ayudar. No le darían una solución, no le iban a decir exactamente cuál era el problema con ella y por qué no podía tener hijos. Todo esto yo se lo contaba al psicólogo, quien no dejaba de hacer anotaciones. No sabía a dónde me iba a llevar el confesarle lo que había pasado. Yo sí tenía una idea de lo que quería hacer, pero ¿y mi esposa? Ella ya no era la misma. No sabía hasta cuándo ella estaría internada, porque lo que hizo no fue como un altercado pequeño y ya. Sabemos muy bien por qué la internaron. Y el psicólogo no intervenía, solo me estaba escuchando, ya que estábamos aprovechando que me estaban llegando esos recuerdos, y en ninguno de ellos, les aseguro, dudé en que las cosas fueran así. Lo que no recordaba no lo mencionaba y punto, pero lo que sí lo tenía más que seguro. No sé qué hubiera pasado si hubiera decidido no ir a terapia. Muy seguramente no recordaría nada de esto, y de alguna manera estaría viviendo en una mentira. Yo aún así no dejaba de pensar en que Dios ya no me estaba escuchando. No lo hizo aquella noche que pasó lo de la mujer. No me ayudó a hacer lo correcto, aunque si me pongo a pensar, tal vez yo no tuve tanto que ver ahí sino mi esposa. A lo mejor por haber estado con ella no lo hizo. Ya estaba pensando cosas que me preocupaban de mí, pero una cosa era cierta, con todo lo que les dije y lo que veíamos en casa, no parecía que Dios estuviera con nosotros. No detuvo a mi esposa de hacer lo que hizo, tanto en el hospital, en la autopista, donde fuera. Yo estaba enojado por esto. Para mí, quien era el único que podía ayudarnos en esos momentos era Dios. Pero nunca nos escuchó, pensé. ¿Y cómo lo iba a hacer si pasó lo de esa mujer y no hicimos lo correcto? Tal vez por eso nos dejó de escuchar. Estos eran pensamientos constantes en mí. Pensaba eso, que por qué nunca nos ayudó.
Lo siento, sé que me desvié un poco. ¿En qué estaba? Ah, sí, que a mi esposa se le acercó este hombre con quien estuvo platicando un buen rato, afuera del hospital, aprovechando que su entonces pareja estaba arreglando unos asuntos de hospital, documentos y eso, y que esta persona los invitó a hablar del tema, más detalladamente a una parte de la ciudad que ella aceptó. Se lo comentó a su novio y fueron a verlo. Ella decía que él también estaba muy dañado por lo de su pequeño, por ello fueron los dos. A resumidas cuentas, porque ella me contó que cuando llegaron a la casa de este hombre, una casa enorme, que hablaron de muchísimas cosas relacionadas con un culto así de simple, y que ellos le podían solucionar ese problema, porque le dijeron que lo que le estaba pasando a ella era que le habían maldecido el vientre. Ellos mismos, que de plano no conocían tanto mi esposa como su expareja, sin haberles contado tanto y mucho sobre lo que les voy a decir, le dijeron el nombre de la expareja de quien era el novio de mi esposa en ese momento. Ella me contaba que cuando ellos la mencionaron, su pareja se quedó helado, y luego él les dijo que sí, que el nombre y cómo describieron a aquella mujer era ella, su expareja. Él les contó a todos porque mi esposa decía, esa gente se veía con buenas intenciones, a pesar de lo que pasó después, pero que ellos lo escucharon, cuando él les contó que hace muchos años él había tenido una relación con esa mujer, quien habían dicho cómo era físicamente y su nombre, y que ellos dos tampoco habían podido concebir a algún hijo. No fue como lo de mi esposa, ellos simplemente no pudieron embarazarse nunca. Esto les afectó mucho. Terminaron y cuando mi esposa inició su relación con él y se embarazó, suponen que de alguna forma ella se enteró y algo le hizo. Por ello desde entonces ella no ha podido tener hijos, por ello no salía nada en los exámenes médicos. No había problema con ella, conmigo tampoco porque me revisé, y nada. Un trabajo malintencionado era la razón por la que mi esposa se embarazaba, y cuando se empezaba a desarrollar el pequeño, que ella se comenzaba a hacer la idea de tenerlo, lo perdía, cuando ella no tenía nada que ver con aquella persona, ya que mi esposa jamás conoció en persona ni interactuó jamás con la exnovia, pero el trabajo ahí estaba. Esa secta, porque para mí eso era, una secta, le dijeron a mi esposa que ellos solamente tenían la intención de sanar ese tipo de cosas, sin buscar nada como retribución, porque nunca le pidieron dinero, jamás le pidieron ir a una misa, nada de eso. Solo le dijeron que ellos podían quitarle ese trabajo, pero ella tenía que hacer algo. Lo que hizo mi esposa en la carretera, cuando me arrebató el volante y también la vida de aquella mujer, fue lo que le pidieron a cambio. Ella debía hacer eso con una mujer que estuviera embarazada, y me dijo que no podía dejar pasar esa oportunidad, porque solo así iba a poder quitarse eso de encima porque ella no tenía nada que ver con lo que le hicieron. Cuando me dijo esto, yo recuerdo que por más que la quería, que la amaba, la desconocía y me daba miedo. Ya habíamos hecho aquello, pero ahora, sabiendo aún más la intención de eso, entendía por qué Dios ya no nos estaba escuchando. No pude evitar expresarlo, quizás en mi rostro, el hecho de que yo estaba aterrado, y supongo que lo notó porque me dijo que yo nunca iba a entender por lo que estaba pasando, y quizás no, jamás lo entendería, por más que yo también después viví esas pérdidas, y que al parecer eso que hizo no le funcionó. Yo en la casa veía a aquella mujer que se nos aparecía, porque mi esposa decidió hacer eso, lo vivía yo también. Y ella luego, no sé si en su desesperación de que a lo mejor no recibió la respuesta que esperaba de mí, o ya no sé, para mí la gente que la buscó estaban locos, no podían pedirle eso a una persona. Quizás fue que ellos la vieron vulnerable y ellos se aprovecharon de eso. Para mí no tenía sentido que ella les hiciera caso, pero a fin de cuentas, ella hizo lo que hizo, más bien hicimos. Que ella cambió su actitud en ese momento. Y luego empezó a decirme que yo había sido quien giró el volante por venir manejando con copas encima,
que ella siempre me decía que ya no tomara, que eso me iba a traer problemas y yo aquella noche que veníamos conduciendo. Les puedo jurar, por Dios incluso, aunque me haya dado la espalda, si juro por él no será en vano, que no tomé ni una sola gota. Pero lo que pasó fue que yo estaba tan vulnerable que me empecé a culpar por ello. Y ese fue el recuerdo que más se quedó conmigo. Por eso no podía recordar la razón por la que dejé de tomar de un día para otro. Por ello no podía ver a mi esposa a los ojos, porque me avergonzaba el hecho de que por tomar había causado un accidente. Y ella me perdonó por todo eso, pero yo no me quitaba la culpa de algo que nunca hice. O al menos no como ella me hizo recordar, con ese recuerdo falso que por mis bajas defensas ante ese trauma se quedó conmigo como un hecho. Porque ¿qué haría más sentido? Díganme. Todo lo que me contó de la secta, de que le pidieron la vida de una mujer, que trabajos para maldecir un vientre, o que yo venía tomado una noche y por eso pasó lo de la mujer. Por supuesto que lo segundo, ¿no? Ante una persona que no podía recordar lo que ocurrió por el trauma, eso tiene sentido. Me excedí con las copas y por eso no podía recordarlo, así de simple, aunque las cosas no hayan sido así. Para mí, eso fue una verdad por mucho tiempo, de la cual ni siquiera era consciente. Es complicado de explicar, lo sé. Imagínense entonces cómo fue vivir todo eso. Hice lo correcto. Le conté todo esto al psicólogo y opté por ir a dar mi declaración a la policía, asesorándome con un amigo, quien trabajaba en el departamento de policía. Ya les conté de mi empleo. Él me mantenía, dentro de lo que podía, al tanto de lo que pasaba en mi caso. Pero esto fue tan extraño para mí, porque nunca pudo procesar del todo mi caso. Nuestro auto ya no tenía la abolladura porque mi esposa lo había mandado a arreglar y quedó como nuevo. No sé en qué momento hizo eso, sinceramente. Por más que buscaron, nunca encontraron alguna prueba. Sí, había reportes de personas por aquellos años quienes habían fallecido por accidentes, pero nunca pudimos dar con mi caso. Yo seguía intentando hacer lo correcto. Les aseguro que lo intenté tanto, que hasta mi amigo me dijo que mejor ya lo dejara por la paz, porque buscaron muchísimas veces por la autopista a aquella mujer, pero jamás la encontraron, por más que di la ubicación exacta de donde pasó. Que fui con ellos, que interrogaron a mi esposa con quien yo ya no pude volver a hablar. Esto ya no era como antes. Me divorcié de ella entre todos estos procesos y al fantasma de esa mujer no la volví a ver en casa, porque lo último que supe de mi ex esposa, de quien pedí no me volvieran a actualizar nada de ella, fue que mi ex esposa decía que en su habitación donde estaba internada no dejaba de ver a esa mujer afuera de su ventana, una muy alta para ella, siempre observándola, con esos ojos completamente blancos. Solo una vez pudimos hablar de frente, luego de que la internaron, por lo que hizo en el hospital con nuestro bebé. Y frente a los psiquiatras, a los policías y un agente que estuvo recopilando lo que comentábamos de aquella mujer, y enfrente de mí también, decía que siempre se le aparecía el fantasma de esa persona. Ella, yo recuerdo bien, al menos cuando estuve presente, nunca dijo nada que fuera mentira. Todo lo que me dijo a mí lo seguía repitiendo. Lo de aquella secta que cuando le pidieron direcciones que yo también les di, solo aproximado, porque yo no fui con ella en aquellos años, pero sí recuerdo por dónde me dijo que había sido la junta con esas personas. Ellos le dijeron que habían ido a aquel lugar pero no había nadie. Parecía que en el terreno donde mi ex esposa aseguró fue la visita con esas personas. Hace mucho sí parecía que había existido una casa, una construcción grande, pero ahora no había nada. Seguramente la demolieron y se fueron. Hasta donde supe, a ellos no podían buscarlos porque realmente no habían hecho nada más que buscar a mi ex esposa para eso que hizo. No tenían nada de eso seguro. Pero sí les podía servir encontrarlos para comprobar si habían hecho algo ellos relacionado a aquella mujer que mi ex esposa y yo enterramos esa noche. Porque de plano, por más detalles que dimos, descripciones que los dos por separado y al mismo tiempo la describimos igual,
no coincidía con nadie de los reportes que tenía la policía de algún accidente por aquellos años. Entonces es como si nunca hubiera existido, por más que yo la recuerdo muy bien, tanto en aquella carretera como afuera de la casa. Los psiquiatras, por supuesto, que tomaron esto como que era una representación de la culpa por lo que había dicho pasó, porque tampoco pudieron comprobarlo de su parte. Nunca encontraron a aquella mujer, por más que mi ex esposa también aceptó que lo hizo. Les contó todo lo que a mí, pero por más que pasaron los años, jamás me notificaron nada. Nunca pude pagar por lo que hice, por más dispuesto que estuve, Alan. Y a pesar de que los doctores pensaban que mi ex esposa veía a aquella mujer por la culpa y que realmente no estaba ahí, yo, que la vi en carne propia en más de una ocasión y a quien creo habría sido su bebé, algo con su forma o algo así, sé que aquello no era una alucinación, pero al menos yo jamás la volví a ver. Me cambié de casa, pude moverme de ciudad, preguntando si eso no era malo, considerando mi situación y sin problema. Han pasado tantos años de aquello que sigo esperando alguna noticia, pero no. Sin embargo, no puedo olvidar a aquella mujer. Sé que pude haber hecho algo diferente aquella noche, y quizás por eso la culpa nunca me dejó en paz. Tal vez Dios me perdone algún día, y me pueda volver a escuchar si le pido algo de vuelta. Pero por ahora esta es mi historia. Comencé a creer en lo paranormal después de esto, en que la culpa también puede llegar a tomar formas físicas y que la mente te puede llevar a muchísimas partes donde te puede abandonar y ya nadie te puede ayudar. ¿Qué preguntas tienes sobre esta historia? Me gustaría leerlos en la sección de comentarios, porque sé que aunque algunas se hayan respondido hoy, habrán muchas otras que quedaron seguramente sin responder. Y es que así son algunas historias. Pasan tantas cosas en la vida de cada quien que muy apenas si tenemos tiempo para respirar. Historias que día a día le pasan a cualquier persona, pero como sabemos, cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene su historia. Y cada historia nos enseña algo nuevo sobre ese mundo que aún no entendemos del todo, lo paranormal. Aunque también hoy hablamos de otros temas aparte de lo paranormal, y que siempre podemos aprender algo más. Y yo lo sé, son muy lamentables estas historias que tienen algo malo de por medio, del hecho de que a alguien le haya pasado algo malo, porque tristemente muchas de las historias aterradoras que escuchamos en estos espacios vienen de un trasfondo así. ¿Y usted qué piensa? Por favor, no olvide apoyar este canal, dejando su me gusta para que la plataforma lo siga recomendando. Poder llegar así a más personas, a nuevas secciones temáticas, ofrecerles esas historias que tanto les gustan. Y sobre todo, pasar un rato ameno con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar este espacio, por acompañarnos en un desclasificado más. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.